Bueno, un buen día para todos. En esta mañana quiero compartirles de la vida de un hombre que en lo personal ha impactado muchísimo mi vida. Es conocido como el Conde de Zinzendorf. Este hombre fue quien influyó muchísimo en las misiones, impactó muchísimo en el siglo XVIII. Este hombre nació en el año de 1700 en una familia rica y noble. Desde el año 1662, los hombres del clan Zinzendorf recibían o portaban el título de condes. Por eso conocemos a Zinzendorf como el conde de Zinzendorf. Bueno, la muerte de su padre y el nuevo matrimonio de su madre hizo que él fuera criado por su abuela y su tía. Ellas fueron quienes lo criaron. A la edad de 10 años, él fue enviado a estudiar a la ciudad de Halle, donde recibió la inspiradora enseñanza del pietista luterano August Francke. Allí, Zinzendorf se reunió con otros jóvenes devotos, y de su asociación surgió la Orden del Grano de Mostaza, una hermandad cristiana dedicada a amar a toda la humanidad y a la propagación del Evangelio. Usaban como emblema un pequeño distintivo con las palabras «He aquí el hombre» y el lema «Sus llagas son nuestra salud». Cada miembro de la orden usaba un anillo y ese anillo tenía la inscripción «Ningún hombre vive para sí». Zinzendorf fue muy influenciado por el pietismo. Los pietistas eran quienes estaban enfocados en volver a un cristianismo muy personal. Los pietistas se enfocaban mucho en la oración y en el estudio de la palabra. Y Zinzendorf fue muy influenciado por ellos. Pero la historia conoce a Zinzendorf como un moravo. Más adelante hablaremos de esto. Bueno, de la ciudad de Halle viaja a Wittenberg a estudiar Derecho, ya que era un conde. Pero él desde su interior anhelaba servirle al Señor. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el ministerio de Zinzendorf. Bueno, entonces este hombre inicia su ministerio de una manera muy particular. Resulta que en el año de 1719, él estaba por Europa y estaba visitando una galería, y allí él observa una imagen de Jesucristo donde él se mostraba su sufrimiento, y había una inscripción allí que decía: «Yo hice todo por ti, y ahora ¿tú qué haces por mí?». Y resulta que eso quedó clavado en el corazón de Zinzendorf. Eso quedó clavado en su corazón, y eso fue la motivación. Esto fue como lo que lo llevó a buscar con más ansias el servir al Señor. Bueno, más adelante, en septiembre del año 1722, él se casa con la condesa Hermod von Rose. Con ella formó un hogar aún más delicado y piadoso que en el que fue criado. La oportunidad de participar en un servicio cristiano como él anhelaba, toma importancia cuando un grupo de misioneros conocidos como los moravos llegan a su propiedad pidiendo protección. Este lugar tomó el nombre de Herrnhut, que quiere decir el cuidado del Señor. La invitación de Zinzendorf a estos refugiados a establecerse en sus propiedades, a pesar de la oposición de otros miembros de su familia, fue un punto decisivo en el desarrollo del movimiento moravo. Los moravos eran hombres que amaban profundamente al Señor, que amaban las almas, y su enfoque era llevar a Cristo a todas las personas. Inclusive hemos escuchado a través de la historia que ellos se vendían como esclavos con tal de ganar a más personas para Cristo. Pero además de los moravos, comenzaron a llegar luteranos, calvinistas, hermanos bohemios y disertores de diferentes iglesias. Al crecer la población, entonces, esto trajo un gran conflicto, porque cada movimiento tenía su doctrina. Entonces esto creó un conflicto entre todos los que habitaban esta propiedad. Tanto así que en algunas ocasiones pareciera que Herrnhut fuera a desaparecer. Pero Zinzendorf era un hombre muy paciente y pacificador. Entonces un día, el 12 de mayo de 1727,
Decidido a hacer algo que marcara una solución definitiva, Zinzendorf convocó a todos los hermanos y les habló durante 3 horas acerca de la impiedad de la división. Ese día, los hermanos hicieron un pacto con él, con el Señor, y todos hicieron un acuerdo de amarse profundamente, de que su prioridad iba a ser llevar a Cristo y esas diferencias no fueran a ser causa de divisiones. ¿Sí? Ellos estuvieron dispuestos a enterrar su orgullo con tal de llevar a Cristo. De este acto entonces se establecen algunas responsabilidades personales y Zinzendorf entregó algunas reglas para orientar la relación mutua. Así fue como 5 años después de la llegada de los primeros refugiados, todo el ambiente cambió. Comenzó un periodo de renovación espiritual que llegó a su clímax en un servicio de comunión el 13 de agosto de ese mismo año, con un gran avivamiento que, según los participantes, señaló la venida del Espíritu Santo a Herrnhut. Esa gran noche de avivamiento produjo un nuevo entusiasmo por las misiones, que fueron la principal característica de este movimiento. Las diferencias doctrinales ya no constituyeron causa de división, al contrario, había un fuerte espíritu de unidad y una elevada dependencia de Dios. Se realizaban 3 reuniones al día, la primera de ellas a las 4 de la mañana para orar, adorar y leer la Biblia. Por ese tiempo se comenzó la vigilia de oración que continuó 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupción durante más de 100 años. En el año 1732 se enviaron los primeros 2 misioneros moravos a las Islas Vírgenes y en las 2 décadas siguientes se enviaron más misioneros que los enviados en conjunto por todos los protestantes durante los 2 siglos anteriores. Por el año de 1742, más de 70 misioneros moravos de una comunidad de no más de 600 habitantes habían respondido al llamado para ir a Groenlandia, a África del Sur, Algeria, América del Norte y otras tierras llevando el Evangelio. Bueno, el legado que dejó Zinzendorf fue realmente impactante. Wesley, cuando tuvo la oportunidad de conocerle, afirmó de él y de su comunidad, abro comillas, he encontrado pruebas vivas del poder de la fe, individuos librados del pecado interior y exterior por el amor de Dios derramado en sus corazones y libres de dudas y temores por el testimonio interior del Espíritu Santo. Wesley quedó impresionado con la solemne sencillez de sus cultos que contrastaban con el ceremonial de la iglesia anglicana de aquellos días. Zinzendorf pasó 33 años supervisando misioneros por todo el mundo. Sus métodos eran sencillos y prácticos. Todos sus misioneros eran laicos preparados, no en teología, sino en evangelismo personal. Al año 1760 se registraban 28 años de misiones maravillosas. Cerca de 226 misioneros habían sido enviados. Zinzendorf escribió unos 2000 himnos, más o menos uno a la semana, durante toda su vida. Pero también tuvo dificultades. Zinzendorf, recordemos que era un conde y en algunas ocasiones tuvo que enfrentarse a la vida de campo y a la cotidianidad de la vida, lo cual se le dificultó un poco. En el año 1736, él fue expulsado del estado de Sajonia. De allí tuvo que salir exiliado, lo cual fue muy difícil para él y su familia. Él y su esposa tuvieron 12 hijos, pero solamente 4 de ellos alcanzaron la madurez. Su muerte fue conocido y es conocido como un gran visionario, un peregrino incansable. Zinzendorf vivió sus últimos años en Herrnhut. Un día antes de su muerte, él estaba muy debilitado y apenas hablando un susurro le dice a un compañero que estaba al lado de su lecho y le dice: ¿usted suponía en el inicio que El Salvador iría a hacer tanto como ahora nosotros vemos realmente entre los hijos de Dios de otras denominaciones y entre los incrédulos? Yo solo le pedí algunas de las primicias de nuestros días, mas ahora hay millares de ellas. ¡Qué formidable caravana de nuestra iglesia ya está en dirección al Cordero!
Zinzendorf ha sido identificado por algunos como alguien genuinamente cristocéntrico, por otros como un líder espiritual que dio forma al curso del cristianismo en el siglo XVIII, y todavía por otros como el gobernante joven rico que se encontró con Jesús y le dijo fervorosamente sí. Zinzendorf es una gran inspiración para nosotros hoy. Dios les bendiga.